regresamos en este rumbo de la mañana y nos prestigia, nos honra con su presencia en el día de hoy. El general José Miguel Soto Jiménez es ministro de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, un intelectual de los más acrisolados del país, pero con él vamos a hablar de distintos temas, de política, de geopolítica, de historia. Se puede hablar de todo con este hombre. Ojalá que el tiempo nos dé. Gracias, general, por estar con nosotros. Bueno, lo más importante es, debería reciprocar esa presentación y el acogido que ustedes me han dado, ¿verdad? Con lo mismo, pero yo le quiero decir que estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Y no es simplemente un rasgo de devolver la cortesía y la gentileza, sino también decirles que esta es una experiencia importante. Yo le decía a ustedes cuando llegué fuera de cámara, fuera del aire, le decía que se ha acuñado, por cierto, hay un libro de eso, de las 58 leyes del poder, de que los políticos han dicho, bueno, hay que darse un baño de pueblo. Es una referencia de bajar a la gran masa, ¿verdad? Al país grandote que constituye un 70%. Yo le digo a ustedes que para mí, esa experiencia que le he dicho y lo grato de estar aquí, tiene que ver por darme un baño de juventud. Y para mí es importante ese baño de juventud. Le voy a explicar por qué. Porque una de mis aficiones es la historia. Y a veces yo soy algo tremendista, como ustedes. Pero a mí me gusta afirmar que en este país, en base a esa afición por la historia, todo lo que ha valido la pena en la República Dominicana lo han hecho los jóvenes. Sí. Bueno, pues, señores, como así la no es gran parte de la historia. No, de la mayoría, todos los hechos. Hasta Comenzando por era joven. No, pero comenzando por la fundación de la República, Sí, que claro. para denostarlo, Sí. con ese dejo que siempre se dice, se le decía la revolución de los muchachos. Y al lado se ponía aquello que dice el pueblo dominicano, que el que se acuesta con muchachos, usted sabe lo que pasa, ¿verdad? General. Yo le corregí aquí al coordinador un día, y que chicos, y ya está diciendo chicos aquí, que entonces te van a desmeritar nada más por eso. Claro, pero no solamente eso. Sí, Recuerden, para que usted vea la fuerza que tiene eso y la identidad nacional, fundamentalmente, hay que observar. Por ejemplo, esos dejos culturales, propios de la cultura dominicana sobre todo. Fíjense una cosa, que cuando se habla de la juventud, ya yo dije lo que se suele decir, pero es una forma de desmeritar también el papel de los jóvenes, que ha sido fundamental en la historia dominicana. Yo quiero iniciar esta conversación aprovechando eso, que usted me dé primero, de manera sintetizada, su lectura de la dictadura de Trujillo, pero sobre todo enfocado en... Yo tengo una opinión muy particular con lo que acaba de ocurrir con el partido de Ramos y con el homenaje que le pretendían hacer a su hermana. Yo, aunque soy un demócrata, ¿verdad? Y yo no puedo repetir con ellos lo que su abuelo le hizo a este pueblo. Ahora, en mí, si fuera de mí, si dependiera de mí, ningún descendiente de Trujillo pisara este pueblo. Aunque me digan radical, extremista, aunque me vuelva un autoritario, ¿verdad? Ahora, yo quisiera escuchar la opinión suya con relación a esos dos acontecimientos. Mira, primero, se ha hablado mucho y quiero darle cifras. Por ejemplo, cuando yo vine del exterior, de mi última estación diplomática en el exterior, yo me dediqué, cuando me desvincularon, yo me dediqué precisamente a organizar mi biblioteca. Yo tengo una gran biblioteca. Bueno, entonces me encontré, y de eso hace 3 años, 389 títulos sobre Trujillo. Diariamente. Tú consultas los textos, las medias. Mira, no hay día que no se hable 2 y 3 veces de Trujillo, ¿verdad? Entre los intelectuales, muchos de ellos mis amigos, yo he preguntado que por qué ese fenómeno bibliográfico. Entonces me han dicho de una manera muy concreta que Trujillo vende, pero Trujillo vende porque Trujillo está alojado
en el inconsciente colectivo del dominicano, pero sobre todo, y yo he dicho varias veces que hay que desalojarlo de ahí, sí, del imaginario de poder en la República Dominicana. En otras palabras, la gente en todos los órdenes no concibe el poder que no sea la manera de Trujillo. Entonces, eso comienza con los presidentes, eso comienza con la actitud de los ministros y peor aún, con los ricos. Correcto. Que no saben ser ricos a otra manera que no sea abusiva, totalitaria. El mismo hecho de estar permanentemente, y voy a hacer alusión solamente a la Cuarta República, ¿cuántas reformas constitucionales se han hecho? ¿Verdad? ¿Cuántas reformas se han hecho? Solamente eso, yo le digo que es obra, replicando el gran sastre. El gran sastre de Trujillo, que hacía reformas constitucionales para hacerse traje a su medida. En una ocasión eliminó la figura vicepresidencial, en otra extendió los periodos, en otra repuso la figura vicepresidencial. O sea que... puso a la mujer a votar. Y la paradoja es que en la democracia nosotros nos hemos dedicado a hacer eso. Ahora, la segunda pregunta. Yo lo defino a Trujillo como el eslabón más fuerte y elaborado del llamado autoritarismo clásico dominicano. Bueno, el mismo profesor Juan Bosch, que usted no puede decir que era amigo de la, ¿verdad? Era y sufrió su antitrujillismo con el exilio y nunca bajó la bandera hasta que llegó en agosto del 61 al país. Ha dicho que Trujillo fue el creador del Estado moderno dominicano. Trujillo fue un gran constructor. A mí, todo el que me pregunta, pero ¿por qué usted no habla nunca de las obras buenas de Trujillo? Digo, bueno, porque mis abuelos, mis padres se pasaron 31 años diciendo la cosa buena, ya sea obligado o como fuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo ahora tengo que hacer eso? En la segunda parte de la pregunta, que es una sola, yo te voy a decir una cosa, todas las reacciones, sobre todo las fundaciones, señores, eso no es política. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es dolor. Porque ellos sufrieron los rigores de la inobservancia de lo que se llaman los derechos humanos, etc. Esas violaciones, que no hay que recrearlas de nuevo tampoco. Pero yo siempre, y en este caso, quiero poner en la conciencia de ustedes una pregunta que debemos hacernos nosotros. Que debemos hacernos nosotros para esa observación que estoy yo, debemos hacernos. Pero no solamente hacernos, sino yo pienso que el mismo presidente del partido ese debe hacerse esa pregunta, que es una reflexión, que habla de nuestra democracia y de los valores de la democracia en sentido general. Recuérdate que alguien ha dicho que la democracia solamente se cura con más democracia. Es una palabra emblemática, con muchas aristas por donde costar. Y yo te digo a ti, la gran pregunta es, ¿tú crees que en el gobierno, en la dictadura, en el ejercicio autoritario del poder, en la trágica aventura del poder personal, como lo llamó Crazueller, ¿tú crees que Trujillo hubiese permitido, no permitido, el asomo de que un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, un allegado, un compadre de uno de sus enemigos hubiese podido ejercer la política en la República Dominicana? Jamás. Esa es la reflexión que hay que hacerse. Pero hay que hacerse ¿para qué? No para entrar en ese maniqueísmo, para llegar a la conclusión de la valoración de nuestra democracia. Por otro lado, yo no creo en el buen sentido de la palabra como ciudadano, no creo en que ese partido vaya a ser ninguna amenaza de nada, porque mira, en los prolegómenos, en los preámbulos se ha hablado mucho de eso. Eso no es nuevo, ese intento. Ahora, ese partido, si puede ejercer la política en la República Dominicana, va a tener que probar, ¿verdad?, los sinsabores de la política dominicana que ustedes manejan todos los días. Y eso me lleva a mí, ustedes recuerdan una frase de Renan,
hablando de geopolítica, ese pensador y tratadista francés, que él decía, y eso justifica el trabajo de ustedes, que él decía que la nación es un plebiscito cotidiano. Exacto. Manuel, General, brillante. Estoy encantadísimo de tenerlo usted aquí para que usted sepa. Si quieren gracias. se pueden ir. General, me he encontrado muchísimos líos, aunque usted no sabe eso, por yo decir que para mí el mejor doctrinario de geopolítica que tiene este país está frente a nosotros. Sí. Porque el dominicano cree que el que habla de temas internacionales está hablando de geopolítica al mismo tiempo. Sí. Es un problema que lo he criticado siempre. Que me disculpe el general Cordero y mi Cifrido y ese grupo y mi general Silverio. ¿Verdad? Que me disculpe. Yo fui instructor de los tres de geopolítica. Yo sé. ¡Qué barbaridad! No, la verdad. Si aquí hoy existen, yo que soy egresado de ahí, especialista en geopolítica, fundamentalmente se le debe a la gestión del general, que es el ideólogo de eso en este país. General, quiero preguntarle lo siguiente, dos cosas. Usted fue testigo de excepción en un momento determinado en que la República Dominicana dio un paso importantísimo estableciendo relaciones diplomáticas con China popular, y usted era embajador de Taiwán en ese momento. Sí. Yo he dicho que a pesar de que tenía años diciendo que debíamos arribar a eso, me parece que el momento fue el equivocado y en la forma en que se hizo. Primero, Estados Unidos en ese mismo momento estaba en su mayor auge, la guerra comercial entre China y Estados Unidos en ese momento. Y además, los asiáticos no ven la diplomacia como la vemos nosotros. O sea, yo pienso que la forma en la que se hizo de manera abrupta también fue equivocada. Primero, preguntarle su opinión de ese proceso. Y segundo, general, que usted lo define perfectamente en su obra Geopolitiqueando, ¿por qué es que nadie entiende en este país que el problema haitiano de República Dominicana es geopolítico, no es un tema de Boyer ni nada de esa vaina? ¿Por qué no se entiende eso? Es fundamentalmente, como tú has dicho, no solamente geopolítico, sino geoestratégico también. Haciendo la salvedad, mi querido amigo, que yo he oído, no solamente gente común, el ciudadano ordinario, yo he oído a intelectuales diciendo que la situación de República Dominicana con Haití es única. ¿No? Es única. Bueno, lo dijo en una ocasión el señor presidente de la Organización de Estados Americanos, bueno, Almagro. Almagro, en una visita aquí. Sí. Y yo en un artículo fui muy duro contra él, porque él dijo eso mismo. Y eso, entre otras cosas, lo que alega es ignorancia. Sí. Porque hay muchas islas en el mundo divididas entre dos países. Es más, hay islas divididas en tres. En tres. Entonces, fíjate, yo pienso que hay que irse. En el caso, yo lo entiendo de una manera. Yo siempre estoy buscándole la quinta pata al gato. Como la Quinta República. Sí, bueno, como la Quinta República. Que no ha llegado aún. Que no ha llegado. Estamos no en la ha llegado a cuarta. esa etapa todavía. Pero yo te voy a decir una cosa. Realmente, como tú has esbozado, yo pasé por ese problema siendo el embajador. Yo fui el último embajador. Recuerdo. Ese podía ser el título de un libro, el último embajador en Taiwán. Bueno, fue una experiencia interesante, sobre todo porque antes de eso el Estado Dominicano solamente había roto relaciones con otro país. El antecedente más lejano era con Cuba. Imagínense ustedes, estando Rafael Leonidas Trujillo Molina todavía en el poder. Por Machado. Sí. Entonces, no había debió haberlo, un código, porque ese es otro problema que nosotros tenemos. Nosotros no entendemos los antecedentes, y los antecedentes son importantes como referente. Bueno, yo me imagino que después de todos los informes que yo hice de ese proceso, marcado por la informalidad, que ustedes lo dijeron también, entonces yo pienso que debe hacerse doctrina sobre lo que debe hacerse. Ahí mismo, fue elegante. No. Tú lo dices con cocorismo, pero es verdad, no fue elegante y no fue oportuno también. No fue oportuno tampoco, porque mira, hay una cosa, un incidente que me pasó a mí. Yo tenía excelentes relaciones con el gobierno de Taiwán. No solamente porque era embajador, sino yo había estado en Taiwán en varias ocasiones. Desde que yo era teniente había estado en Taiwán. O sea que yo conocía bastante el problema. Como muchas otras personas también aquí en el país. El problema fue que
la presidenta Wen dijo, en otras palabras, pero lo dijo así, que la República Dominicana era ingrata, que que nosotros actuamos como malagradecidos, Sí. Entonces me llamaron a la Cancillería. Yo me enteré, entre comillas, media hora antes de haber firmado con China. No, porque me llamó el canciller. Esto es insólito. Esto es insólito. Noticia. Sí, historia, patria. Desde Pekín. Naturalmente recuerden que constitucional, la ley dice, es como los guardias, el canciller tiene un espacio de maniobra difícil. ¿Por qué? Porque inclusive los nombramientos en la Cancillería es el presidente de la República. Claro. Correcto. El jefe de la administración. Te digo igual que los guardias porque nosotros le atribuimos dentro de ese imaginario de poder que los guardias tienen una determinación fundamental en sus atribuciones. Y yo le digo a ustedes que constitucionalmente y realmente no es así. Para bien o para mal, los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. El jefe de eso constitucionalmente, de todo, inclusive de los asuntos privativos de las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República, que es el comandante jefe, la autoridad suprema, o como lo llama la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería el canciller? El canciller, que por cierto yo tuve que entrar por debajo, porque había una batería de sus iguales esperando. ¿Usted estaba allá en ese momento? Claro. ¿Y cómo usted salió de allá? ¿Cuánto de usted salió de allá? No, espérate, que ahí ese es otro problema. Porque hay reglas que todavía hoy no se observan en la diplomacia. La regla principal de la diplomacia era reciprocidad. Y por eso no lo puedo decir porque no lo conozco, pero nosotros le pusimos urgencia a los taiwaneses para que salieran de aquí. Entonces, eso. 24 horas. No 24 horas, pero un tiempo que realmente no era el adecuado. Fue imprudente. No era el adecuado para tú retirarte. ¿Cómo se cierra? Eso, algún momento, ese protocolo hay que conservarlo. ¿Cómo se cierra una embajada? Todo lo que hay que hacer para cerrarlo, etc. Y entonces, en ese grado de confianza que había, ellos querían que yo me manifestara en contra de esa medida. Ya determinado. Los taiwaneses. Sí, los taiwaneses. Entonces, y te lo estoy diciendo el canciller. Entonces, yo le dije que yo no podía hacer eso. Wow. Que yo, en confianza, no estaba de acuerdo, pero que yo no podía hacer eso. Porque yo era el representante del gobierno dominicano y del presidente de turno. O sea que yo no podía hacer eso. Y entonces yo pienso que él lo comprendió. La presidente Wen, con la que yo tenía también muy buenas relaciones, y le había observado cosas que yo no debía observarle antes de que pasara eso. Y lo que más dolió de ese evento, que está, óyeme, geopolíticamente está justificado. Como le dijo una vez el canciller chino al canciller dominicano en Jamaica. Le dijo, al saludarlo, dice, ¿qué dice el canciller de un país pequeño que no desconoce la soberanía del país más grande del mundo? Ay, mi madre. General, antes que sigamos esta majestuosa conversación, desde ahora yo le quiero pedir a Kimberly y Alfredo que nos regalen su tiempo de hoy. A la productora que le pida 10 minutos más al otro programa. Porque aquí quedan cosas que hablar. Pero antes de eso, oye, saludar dos amigos. Para que ustedes oigan quienes oyen al rumbo de la Vamos a ver. Le mandan saludos al general Selvio Tulo Castaño Guzmán, que es fijo, y César Fernández. Hermano. Entonces, sigamos, señor Villanueva. Pero, porque usted está provocando. Perdóname, Víctor. Sí, pero. Porque esto es radio. Vamos a ver. Espérate. ¿Cuál fue el canciller que se encuentra con el que le dice el chiquito? El chino. Mira, tú quieres que te diga la verdad. No es rehuyendo, No es rehuyendo. El canciller, si la pregunta viene por ahí, no era Miguel Vargas. No fue Miguel Vargas. El canciller. Fue Carlos Morales. Sí,
Por ahí anda la cosa. pero está vamos, bien. vamos, Yo no te lo vamos. aseguro porque yo no estaba ahí. ¿verdad? Pero bueno, usted provocándonos aquí a dos profesores. Pero, espérate, Sí. tengo que Sí. quejarme. Vamos a ver. Porque ¿por qué tú me vas a privar Ah, no, de la porque- intervención de Kim? No, Kimberly? Kimberly va a la entrevista, digo, a un comentario que ella tiene, pero para que no Ustedes me saben que gane ustedes la- todos, Ya yo lo hice, ya lo todos hice. nosotros, pero nada más faltaba Alfredo. Sí, No. todos pues, nosotros, no es un todos mapa de nosotros, luz. ¿Qué marca fue, vecino? sí, todos nosotros somos feísimos, pero Claro, Kimberly no. Y entonces le pone, Ay, gracias. Aquí hay un muchas grupo de cara gracias. dura y está ella. Adelante, Víctor. Ahora, general, con eso de Taiwán, particularmente, yo siempre señalé la forma. Sí. Tú no puedes venir a cambiar esa lógica después de haber recibido a misiones de primer orden, incluyendo a la presidenta, Sí. habiendo renovado todos los convenios con Taiwán y de inmediato, un momento a otro, es peor, hacer es eso. peor, es peor de lo que tú dices, porque ¿Qué? hay muchos otros detalles, señores, que hay que recalcarlo. Primero, la nota de ruptura de relaciones Sí, se le entregó el día 1 de mayo, que es día de fiesta, en un restaurante, El trabajo. ¿verdad? Al embajador. Bueno, eso le impactó tanto ¿En al un embajador. restaurante? Déjame decirte, sí. Que no voy a decirlo para no hacerle propaganda que Manuel. ustedes no cobran, publicidad que ustedes no cobran. Ahora, Sí, sí. fíjense un detalle. Eso contrasta en ambos sentidos con la cortesía y la formalidad proverbial, Claro. no solamente de Taiwán, sino de China popular también. Claro. Esa diplomacia es una diplomacia Correcto, que está avalada por miles de años. ¿verdad? Entonces, ellos no se están inventando el juego. Eso nunca hubiese pasado así. Pero hay otro detalle, Sí. todavía peor, que fue lo que provocó la indignación, no solamente de la presidenta, sino también, es la forma, correcto. sino también circunstancias como esta. Tú mencionaste alguna, y ya te mencioné la del restaurante. Pero señores, recuerden, busquen los periódicos, que en febrero, en el desfile militar, desfilaron la donación militar Ay, de Taiwán. que hizo Taiwán. Ay, Estamos hablando. Permítame retirarme de esto, porque ayer tuve una discusión Sí, aquí sí, sí. y hablé de ingratitud aquí y me dijeron que China, que no, que da todo, que Dios, que sí o qué. Y No, yo no, digo, no. son ingratos los dominicanos. No, pero si la Y gran- hubo una discusión sobre eso y yo hablé de la mezquindad, eso es particularmente mío, general, Sí. fuera de usted. De los chinos y los cuberos que han sido, donde se han establecido No, los chinos en no son misiones cuberos. diplomáticas. No, eso lo no, digo no. yo, eso lo dices tú. Lo absoluto. No, eso lo dices tú. Y pero nosotros sí- dimos el paso pero correcto eso en la dices forma tú. incorrecta. Eso dices tú. Eso, dices eso, tú. eso no, Vamos, no, vamos. no lo estamos discutiendo. Sí. No lo discutiendo. Solamente, Sí. pero también, señores, yo pienso que se hicieron esfuerzos, y te lo puedo demostrar. Esfuerzos subalternos, naturalmente. Para que eso no ocurriera como ocurrió. Porque hay otro detalle dentro de tu inquietud. Señores, Taiwán donó el edificio de conferencia de la Cancillería. No, y el 9 La 11. planta eléctrica de la Cancillería 9, la donó 11. Taiwán. Centro Pero- CAI. Entonces, pero- eso hay que decirlo, porque pasó otra cosa muy desagradable. Ah, diga. El canciller vino a ver cómo habían sido terminados esos trabajos. Sí, Y eso, sí. ¿eh? Visita Y oficial. los recibió un funcionario de segunda categoría. No. Eso no. O mire, sea, De Bolivia. no es inenarrable. Es inenarrable. Bueno, pero está bien. Ahora, Pues no vamos a hacer. Sí. Yo lo que pienso, Pero todo eso hay esto que para escribir- mí pero eso hay que escribirlo, general. tiene el valor. ¿Sabes qué valor tiene? De lo que está pasando. De lo que está pasando. Claro. Hablamos al principio, yo hablé de la formalidad. ¿verdad? Hay que tener cuidado con la formalidad y más en la diplomacia. Claro. Mira, tú sabes cuál fue mi respuesta, porque la prensa finalmente me abordó. Yo hice una ceremonia militar improvisada, pero de orden, para bajar nuestra bandera en la sede de... En Taipei. Antes de que la bajaran. Porque si aquí lo están presionando, ¿verdad? Entonces, oye, la reciprocidad. yo no iba a permitir que eso... Entonces se hizo una ceremonia militar, el agregado militar, Carajo. para retirar nuestra bandera. ¿Cuántas horas duró usted allá? No. A mí me tocó
porque vuelvo y repito, para los estudiantes de diplomacia, todo el mundo sabe cómo se abre una sede y hay doctrina, pero óyeme, ese es un proceso muy delicado, el asunto de cierre, porque no solamente por los es un problema que embarga hasta lo económico. Claro. Hasta lo económico. Los porque, alquileres, las propiedades. No, y los empleados de la embajada hay que, por la ley, hay que darle sus prestaciones. Eso no es tan fácil. Sí, eso no es tan fácil. Bueno, pero entonces, aquí había, gracias a la premura que había de nuestro lado y la presión de China continental, una presión debida, Yo no estoy diciendo que sea indebida, pero... No, fue el asunto fue de forma, no de fondo. Exactamente. En el fondo estaba bien. Estaba bien. Claro. Es que como dijo Lord Halifax, uno de los padres de la diplomacia inglés, él dijo algo que hay que, para entender los Estados Unidos, por ejemplo, la postura, nosotros no estamos obligados a entenderlo tampoco, pero hay que observar lo que decía Lord Halifax, que Inglaterra, en este caso, no tenía amigos, ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Kimberly. Sí. No, brillante. Placer para nosotros tenerlo aquí. La verdad es que se puede aprender mucho de usted, hasta en una entrevista. Antonio, como esta. yo me atrevo a tener general fijo aquí. No. Mensual, aunque me cueste. Bájale algo. Sí. Usted que es un estudioso, como dice el profesor Manuel Cruz, de la geopolítica, China ha mostrado un avance muy significativo en los últimos 30 años, debido a su planificación estratégica, al cambio de su modelo curricular, al modelo educativo, y también en lo ambiental. Han dado un salto de la contaminación, el principal contaminante mundial y un país tremendamente deforestado, a uno de los ejemplos, al primer productor de energía eólica, solar, en todos los ámbitos. China ha dado un gran cambio, y a nivel económico también. ¿Cómo usted cree que podríamos nosotros, como un país tercermundista, copiar lo que nos permita, ¿verdad?, nuestra característica como país, para poder avanzar un poco, sobre todo en la parte del modelo educativo de nuestro país como nación, y poder agregar y valorizar los productos dominicanos, que es lo que ha vuelto a China una de las economías más fuertes? Pero déjame decirte, te voy a responder. Sí. Y la pregunta, tu pregunta va dirigida al profesor Cruz, por su interés en la geopolítica, pero con él y para ustedes. Y yo veo las cosas. Yo tengo la manía de ver las cosas desde el punto de vista estratégico. Para mí, me enseñaron que la guerra tiene 3 niveles: el estratégico, el operacional y el táctico. Yo tengo la manía de verlo, ¿verdad? Y es un patrón desde el punto de vista estratégico. Y siempre uso, y en mis clases de geopolítica, que por cierto te debo hacer la observación, de que yo estoy muy orgulloso de las nuevas voces de la geopolítica. Porque si tú leíste mi libro de geopolítica, esa es mi aspiración, de que nosotros tengamos por fin una escuela de geopolítica, ¿verdad? Y ellos son voces vigorosas de eso. Bueno, y entonces, eso no quiere decir que en sus observaciones tengan o no tengan razón, ¿verdad? Porque ni yo la tengo. Simplemente para el debate. Yo creo que la democracia es un acuerdo. Un acuerdo que permite el desacuerdo, que está basado en el desacuerdo. En el desacuerdo. ¿Tú ves ustedes? ¿Usted sabe cómo yo lo veo a ustedes? ¿Cuánto se habla tanto de alianza, de acuerdo, y es en ustedes está presente? La importancia, no el acuerdo, el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo en el desacuerdo. Correcto. Porque ustedes, cada uno tiene su fisonomía muy propia. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Fundamentalmente en el caso de China y nuestra relación. Se basa en una de mis teorías fundamentales, que originalmente no es mía. Debo decir que antes de mí hubo gente que habló de eso. Yo creo que hay que observar, y es mi invitación para que ustedes observen, que la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Correcto. Y el Caribe insular es una frontera.
una frontera imperial, como le han llamado uno, no solamente Juan Bosch, muchos otros, hasta también Arciniega también le llamó así, y muchos otros. Fíjense en un detalle. Y por ese determinismo geográfico, y ahí viene lo de China, lo que ha habido siempre en el Caribe, en esa frontera, ubicación que siendo nosotros el centro geográfico de esa frontera, parte de nuestro subdesarrollo, parte de los graves problemas que tenemos, no que tuvimos, que tenemos, se debe precisamente a ese determinismo geográfico. Porque los imperios han debatido entre ellos sus problemas en esta frontera. Aquí es que se ha peleado. Y nosotros hemos sufrido, el centro geográfico de esa frontera ha sufrido los avatares de los mismos, de una manera terrible. General. Ahora, la voluntad política, y eso pasa con China. Rápidamente, primero fueron los ingleses. Sí. Cuando Pen y Venable, eso que nosotros conocimos como Pen y Venable, eso fue eso fue la gran expedición inglesa del 1655. Fue para disputarle en su frontera, para hacerse dueño de la frontera, para disputarle a España sus grandes territorios, en los problemas de ellos. Correcto. Después vino 2 o 3 veces, oye, 2 o 3 veces, Francia, la primera de ellas cuando la colonia era temprana para lo que hoy es Haití, los franceses. Es más, de ahí se debe, mira, ahí hay cosas tan importantes que nosotros celebramos el 21 de enero como el Día de la Altagracia, en nuestra fe y nuestra devoción. Pero resulta, y viene al caso, que esa es la fecha de una batalla de los criollos y los españoles contra los franceses, la batalla de la Limonade, ¿verdad? Fíjate la trascendencia que tiene en nuestra manera de ser. Pero después de los franceses, la última con los franceses fue contra el imperio napoleónico, con el remanente de las tropas dominicanas en Palo Hincado. Sí. Y en la batalla de Asua, en el Ceibo, pero en la batalla de Asua, de Ausenac y de Siriaco Ramírez, no de Juan Sánchez, sino de Siriaco. Señores, fíjense eso. Y después, el gran problema haitiano. General. Y después de los haitianos, todo por ser el centro geográfico del Caribe insular, los españoles. Los españoles con la nación, la traición del general Pedro Santana, la traición, porque fue una traición. Y después, tú me preguntarás, de los españoles. ¿Y los gringos? Bueno, pero los gringos no han intervenido. No, dos más. Mi teoría es que son 3. Sí, yo diría que 4. General, vamos a hacer una pausa. Fíjate. Y volvemos. Y ahora, señores, después los norteamericanos. Los norteamericanos se hicieron dueños de la frontera. General. Y ahora, ¿quién es el problema? China, le toca a China, por eso que tú dijiste, le toca a China, y eso es lo que se está debatiendo, pausa, y nosotros sufriendo lo de una pausa y regresamos en breve con el general.